Hola, en este vídeo te voy a explicar qué es la escala de pH, de dónde sale ese concepto de pH, por qué el pH 7 es el pH neutro, y para ello tenemos que empezar con este equilibrio que tenemos aquí. A este equilibrio se le llama el equilibrio de autodisociación o autoprotólisis del agua. ¿Qué es lo que ocurre? Que el agua, H2O, reacciona, unas moléculas de agua reaccionan con otras, alguna vez, muy pocas veces, pero lo hacen, de manera que una de las moléculas de agua le cede un ion hidrógeno a la otra, dando lugar a la formación de los iones H3 o más y OH menos. Esta reacción ocurre a veces en el agua, pocas veces, la inmensa mayoría de las moléculas del agua están sin disociar, pero unas pocas dan lugar a la formación de estos iones. ¿En qué medida ocurre esta reacción? Pues esto nos lo indica la constante de este equilibrio. Ves que aquí hay una doble flecha, es un equilibrio que está regido por una constante que llamamos K sub W, que es la constante que decía de autodisociación o autoprotólisis del agua. ¿Y qué ocurre? Que esta K sub W, si ponemos su expresión, será el producto de las concentraciones de H3 o más por la concentración de OH menos. Aquí en el denominador no ponemos las concentraciones de agua, porque la concentración de agua en agua no tendría mucho sentido. Entonces, esta constante, ¿qué valor tiene? Pues tiene un valor muy pequeño, tiene un valor de 10 elevado a menos 14. Es lo que vale K sub W, de manera que si sustituyo este valor aquí, resulta que 10 elevado a menos 14 es igual a este producto de las concentraciones, siempre expresadas en concentración molar, en moles litro de los iones. Como esta constante es tan pequeña, que quiere decir que este equilibrio está muy desplazado hacia el primer miembro, que pocas moléculas de agua están disociadas, es decir, que las concentraciones de estos dos iones van a ser muy pequeñas. Entonces, para conseguir manejar estas concentraciones en números que fuesen más sencillos y no valores tan pequeños como si el agua es en estado neutro, es decir, si hay la misma cantidad de ambas, para que diese 10 elevado a menos 14, tendría que ser que tanto la concentración de H3 o más como la de OH fuese 10 elevado a menos 7. 10 elevado a menos 7 molar. Este ocurre cuando el agua es neutra. Claro, tiene que haber la misma concentración de unos que de otros, porque la molécula de agua que da el protón queda como OH y la otra es la que lo gana. Entonces, 10 elevado a menos 7 molar y 10 elevado a menos 7 molar es la concentración del agua neutra, pero hay quien dice, vamos a manejar esto de una manera más sencilla para no utilizar notación científica. Entonces, a esta expresión vamos a tomarle logaritmos, vamos a aplicar logaritmos a esta expresión. Logaritmo decimal de 10 elevado a menos 14 igual al logaritmo de ese producto de las concentraciones de H3 o más por la concentración de OH menos. El logaritmo de 10 elevado a menos 14, el logaritmo decimal es menos 14, porque sería menos 14 por la logaritmo de base 10 de 10, que es 1, y aquí me queda la suma de los logaritmos, el logaritmo de productos, la suma de los logaritmos, por lo tanto, logaritmo de la concentración de H3 o más logaritmo de la concentración, siempre concentraciones molares de OH. Y entonces esta expresión es una expresión que está bien, pero alguien dijo, este menos 14, trabajar con números negativos no me gusta mucho, vamos a multiplicar todo por menos 1. Multiplicar las dos expresiones por menos 1 y me queda que 14 es igual al menos logaritmo de H3 o más menos logaritmo de la concentración de OHs. Y ahora resulta que a esta expresión, el menos logaritmo de la concentración de iones H3 o más, a esto se le llamó pH. Y a esto otro, el menos logaritmo de la concentración de los iones OH, a esto se le llamó PO
H. Y el primer miembro de esta igualdad me queda igual, dando lugar a esta expresión que pH más pOH en agua siempre es igual a 14. Por lo tanto, la definición de pH, ¿y qué es lo que significa el pH? El pH me da una idea de la concentración de iones H3 o más, y entonces el pH es el menos logaritmo de la concentración de iones H3 o más. Y esto nos permite establecer la escala de pH que en cuanto que borre te enseño ahora. Entonces, teniendo siempre presente la reacción de la que partimos, que es la de autodisociación del agua, el valor de KSW, que a 25 grados es 10 elevado a menos 14, a otras temperaturas cambia un poco, pero cambia poquísimo, 10 elevado a menos 14, y que siempre se va a cumplir que pH más pOH sea 14, sabiendo que la definición de pH es esta que acabamos de decir hace un momento, el menos logaritmo de la concentración de iones H3 o más. Pues entonces resulta que se establece una escala de pH que nos permite saber si las disoluciones son ácidas, y una disolución ácida es aquella que tiene el pH menor que 7, por lo tanto, ácido, pH menor que 7. ¿Y qué significará? Que en esa disolución la concentración de los iones H3 o más es mayor que la concentración de los iones OH. Por ejemplo, si estamos a pH 3, eso significa que la concentración de los iones H3 o más es 10 elevado a menos 3. ...10 elevado a menos 3 molar. Y lógicamente el pOH, para que sumen 14, será 11. Entonces, cuanto más bajo es el pH, mayor es la concentración de H3 o más. En un caso que estemos por encima de 7, recuerda que 7 es pH neutro, hay la misma cantidad de iones H3 o más que OH. Pero en una disolución básica, pH básico, por encima de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, por encima de 7. Si estuviese a pH 12, pH 12 significa que la concentración de iones H3 o más es 10 elevado a menos 12 molar, 10 elevado a menos 12 moles litro, es decir, 0,0000001 moles litro, muy pequeña en comparación con esta, que es solamente 0,001. Por lo tanto, pH básico, muy pocos H3 o más en comparación de los OHs, porque si aquí estoy a pH 12, eso quiere decir que el pOH es 2, recuerda esto, y entonces que la concentración de los iones OH menos sería 10 elevado a menos 2 molar, es decir, solamente 0,01. Por lo tanto, pH básico, hay muchos OHs y muy poco H3 o más. pH ácido, la concentración de iones H3 o más, muy alta, aunque el número del pH es bajo. Es decir, los valores más bajos de pH indican una concentración de H3 o más alta por este signo menos que tenemos aquí en la definición de pH. Te dejo un montón de enlaces a vídeos de ácidos y bases, entre otros en los que te explico cómo sí es posible que exista el pH negativo y cómo calcular las concentraciones de los iones con tu calculadora a partir de los datos de pH y pOH. Espero que esto te haya servido y tienes muchos más vídeos en el resto del canal. ¡Hasta pronto!